Muchas gracias, señor presidente. Al igual, haciendo potestad del derecho que me otorga el artículo 201 de nuestro reglamento, yo voy a permitirme agrupar en un solo acto las 4 reservas que he presentado desde la sesión de Comisiones Unidas y el día de hoy a la mesa directiva. En primer lugar, quisiera retomar el planteamiento ya expresado aquí por la senadora Angélica de la Peña respecto a la fracción segunda del artículo 2, en donde efectivamente es muy importante que en la fracción se determine con toda precisión que el derecho de réplica es, antes que nada, como lo establece la propia Constitución, un derecho humano, y como derecho humano lo deben ejercer todas las personas físicas o morales. Y yo propongo una adición donde se establezca con precisión, además de esta figura de derechos humanos y personas físicas y morales, el de los grupos sociales, porque en ocasiones algunos de los grupos que no tienen figura jurídica establecida van a poder acreditar, como es parte de las restricciones que ve en esta ley, el interés jurídico para poder hacer este ejercicio de este derecho de réplica ante los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, en la fracción, hacer unas adiciones más, particularmente cuando se refiere a el ejercicio del derecho de réplica, cuando sean publicadas o difundidas las rectificaciones, aclaraciones o respuestas que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados que aludan y que sean inexactos o falsos y discriminatorios, porque el concepto de discriminación en el derecho de réplica también debe de ser incluido. Tratándose de un derecho humano fundamental y la existencia dentro de estos, el derecho a la no discriminación, dentro de la definición del derecho de réplica en el artículo 2, fracción segunda, debería estar contemplado. De la misma manera, y como lo señalé en la intervención durante la presentación del dictamen, el artículo 5 plantea de manera tan genérica y amplia el concepto de crítica periodística, para la cual debe estar sujeta el derecho de réplica, que puede representar todos los géneros o no puede representar necesariamente alguno, ya que en la definición de lo que son géneros informativos se equipara o se confunde lo que es nota periodística, reportaje, crónica, entrevista, con lo que son los géneros de opinión, artículos de opinión, columnas, cartón o los comentarios editoriales que se hacen en vivo en las transmisiones, ya sea de la radio o de la televisión. Y por eso lo que estamos planteando es que el artículo 5, cuando dice la crítica periodística, se adicione en los géneros informativos para que no quede ninguna ambigüedad y se abarque todos los conceptos que se refieren a los géneros informativos sean motivo de este ejercicio por parte de los ciudadanos. En el artículo 25 planteamos eliminar la fracción segunda. Por supuesto, hay que recordar que el artículo 25 se refiere al inicio de procedimientos para el ejercicio del derecho, y la fracción séptima es quizá la fracción más restrictiva para los ciudadanos, para las personas, porque también hay que entender que desde el momento en que modificamos el concepto de derechos humanos para las personas, se ejercen también para los menores de edad que no tienen categoría de ciudadanos. Eliminar la fracción séptima, que a la letra dice las pruebas, donde se establece la obligación de la persona aludida de presentar las pruebas que atestiguen la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente, los términos provistos por esta ley, las que demuestren la falsedad e inexactitud de la información publicada o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado.
ya que es aquí donde se da la fuente fundamental, no solamente de la discrecionalidad respecto del medio de comunicación para negarse a otorgar el derecho de réplica a la persona afectada, sino también se le obliga a la persona afectada a acreditar las pruebas, a acreditar su dicho, cuando se puede incurrir en un asunto tan discrecional como presentar la palabra de uno contra la palabra del concesionario. Y finalmente, en el artículo 37, que se refiere a que cuando exista la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a cargo de elección popular debidamente registrado, el derecho de réplica se ejercerá de conformidad, y aquí es la adición a este artículo 37, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta es una de las principales contradicciones que existe en el dictamen, toda vez que contraviene el derecho a la réplica electoral, que está reglamentado con toda precisión en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con esto pretendemos, por lo menos, eliminar algunas de las ambigüedades que permiten discrecionalidad y que conculcan la posibilidad de ejercer plenamente por parte de todas las personas, hombres, mujeres y grupos sociales, su derecho de réplica plenamente. Muchas gracias. En virtud de que las